Asterisco, escritores, vamos a hablar sobre las partes de una portada. Bien, tenemos que saber que una portada está dividida en diferentes partes y que tenemos pues diferentes tipos de portada. Podemos tener una portada en lo que es la versión papel o una portada, por ejemplo, digital para formato ebook. Bien, aquí podemos ver un pequeño esquema donde vemos las diferentes partes. En primer lugar tenemos lo que sería la parte frontal. En la parte frontal se suele colocar el título, el subtítulo y también podemos colocar el nombre de autor o algún otro elemento que queramos. Por ejemplo, si se trata de una segunda edición o algún elemento que queramos destacar, se puede incorporar en el frontal. Es lo primero que vemos, por ejemplo, cuando pasamos por delante de una librería. Tenemos todos los libros colocados en una estantería y es lo primero que vamos a ver. A no ser que esté colocado de canto, de lado, y lo primero que veamos sea esta parte de aquí que es el lomo. En el lomo se suele colocar lo que es el título, el subtítulo no es tan común, lo que más se suele hacer es el título y el nombre de autor. También podemos poner en la parte inferior a lo mejor un logotipo, el número del libro, si se trata de una trilogía, de una saga, etc. Después tenemos la parte trasera. En la parte trasera o contraportada encontramos la sinopsis o resumen, que es un breve texto que nos habla un poco sobre el libro. Tiene que ser algo corto, un par de líneas. Una sinopsis muy larga cansa. Y aparte que lo ideal es no llenar toda la parte de atrás de información, porque a lo mejor queremos poner en la parte de atrás algún enlace, algún código QR, algunos logotipos, etc. También encontramos una parte legal fundamental si vamos a comercializar el libro, que sería el tema del código ISBN. El ISBN es esto que tenemos aquí, es como una especie de DNI del libro, donde podemos ver pues, la información del libro, de la editorial, etc. Después tenemos también la parte de los logotipos. Esto es opcional, en el caso que no queramos poner nada, no se puede poner, no tenemos que ponerlo, no estamos obligados. El logo lo podemos encontrar también en el frontal. Hay editoriales o autores que deciden ponerlo en el frontal, en el lomo y en la contraportada. No pasa nada, eso es un poco a gusto personal. Nosotros lo que hacemos es, en Asterisco Escritores, lo que hacemos es ponerlo únicamente en la contraportada. Después tenemos lo que sería la solapa de la contraportada, la parte trasera. Aquí, a nivel general, esto también depende ya de cada autor, cada editorial, se suelen poner los libros del autor. Si el autor o la autora tiene más libros, se suelen poner aquí. En el caso que no tenga más libros, puede ser algo de carácter publicitario o poner alguna cita, algún texto, etc. Después, en la solapa frontal, que es la que está por la parte de delante, encontramos la biografía. La biografía también es opcional, algo corto, un par de líneas, que no sea muy largo. Y poner también siempre, lo ideal es poner una fotografía, porque así le ponemos cara al autor y conectamos mejor con él y con la historia. Bien, este orden depende, pues, como he dicho, de cada persona, como quiera hacerlo. Hay autores que lo quieren poner detrás, autores delante. Eso ya depende de cada uno. También podemos encontrar lo que sería la biografía en la parte trasera, en la contraportada. Muchas veces se hace. Sobre todo en el siguiente formato que vamos a ver ahora, que es el formato de Amazon. Bien, hemos visto que el formato de imprenta, nosotros llamamos a las portadas con solapas, portadas de imprenta. ¿Por qué? Porque la imprenta es la que permite poner también las solapas del libro. Por lo menos por el momento, Amazon no ha incorporado esta opción. También tenemos una parte que no he comentado, que es esto de aquí, el tema de las marcas de corte. Las marcas de corte es algo, está dentro de lo que es el diseño, es algo necesario para poder imprimir el libro y cortarlo y guillotinarlo, y en el caso de esta parte de las solapas y de la contraportada y el frontal, hacer también un hendido, o sea, lo que sería doblar todo eso es necesario. Entonces hay que marcarlo con esas marcas de corte. Esto ya es algo técnico, se encargan los diseñadores, bueno, al igual que la portada. La portada debería hacerla siempre un profesional. Una cosa es que un autor, a lo mejor con algún programilla, alguna aplicación estilo Canvas, pues coja ya algún boceto, alguna referencia, dice, mira, a mí me gusta algo así. ¿Sabes? Como ayuda, como referencia, pues está bastante bien. Pero el acabado, la portada en sí, debería hacerla un profesional, una persona capacitada para ello. Bueno, ya hemos visto esta parte de aquí, el tema de las marcas de corte, y ahora vamos a pasar a Amazon. Amazon no tiene estas marcas de corte, bueno, yo las he dejado aquí para diferenciar lo que es el lomo
pero no tiene marcas de corte. No hay que ponerlas porque eso ya se encargan ellos. También. Bueno, las puedes poner, pero no es necesario. Después tenemos lo que es el frontal, que es lo mismo. Tenemos un título, un subtítulo, el lomo, la contraportada y no tenemos lo que son las solapas. Como he dicho antes, Amazon de momento no ha incorporado este sistema, este formato. Lo único que ha añadido nuevo es el tema de tapa dura, que la tapa dura es un formato, bueno, es bastante llamativo, es como más lujoso y demás, pero bueno, de momento lo que es las solapas no. Tenemos lo mismo, la parte trasera, el ISBN, los logos, el logotipo, después tenemos también aquí sí, el ISBN, el lomo, igual, y ya está. Y también, algo que lo hemos visto, pero no lo he mencionado, aquí tenemos una serie de guías para que podamos diferenciar cada una de las partes, es más cómodo. En el tema de Amazon, lo ideal es no llenar el texto, no llenar toda la parte trasera de texto, ni pegarlo mucho a los bordes. Amazon tiene una serie de márgenes, más márgenes incluso que en imprenta, suele dar bastantes problemas si pegamos mucho los elementos a los bordes, a las zonas de corte. Entonces siempre lo ideal es dejar bastante margen. O mirar en la plantilla cuando estemos trabajando que el texto no toque esas zonas de seguridad que ellos marcan. Bueno, ya hemos visto la versión papel. Ahora tenemos la versión ebook. ¿Qué es la versión ebook? El ebook solamente te permite poner el frontal. Nosotros estamos con un libro electrónico y lo que vemos es el frontal. Cuando lo cogemos un Kindle, una tablet, un móvil, lo que sea, lo miramos y vemos el frontal de la portada. Aquí estamos más limitados. Aquí, por ejemplo, sí podríamos poner el logotipo en el frontal, si queremos, o ponerlo después ya en las páginas interiores. Pero se podría. Aquí pues eso, estaríamos limitados tanto a lo que es las características técnicas de este soporte, por ejemplo, en las versiones de imprenta o de Amazon estamos hablando de algo físico, de un espacio de color CMYK, que es para el tema de impresión, y esto es algo digital, estamos hablando de RGB, que es el color luz, el color de las pantallas y demás. ¿Vale? Ese sería uno de los cambios que vemos en este formato. También podemos incorporar algunos efectos que en la versión papel no quedan tan bien, como algún destello, algún brillo así muy marcado, etcétera, ¿sabes? Algún elemento que en digital digamos, oh, qué guay, cómo se ve. También tenemos que tener en cuenta que en la versión Kindle lo vamos a ver en blanco y negro, y en lo que es también después en móvil o en tablet sí lo veríamos en color, pero en la versión Kindle, en lo que es el aparato, el libro electrónico, lo veríamos en blanco y negro. ¿Vale? Sería eso. Después, ya hemos visto los diferentes tipos de portadas que hay. Vamos a verlo ahora con una portada real. Aquí tenemos una portada, el libro Geometrías, Poesía en Estado Sólido, de la autora Olga Reté, de Principio Cero. Es un libro que hemos editado en asterisco. Y aquí podemos ver todas las partes de la portada. El frontal, aquí tenemos bueno, a ver, sí, voy a ocultar esto aquí para que no se vea tanto despliegue. Así podemos ver las carpetas, cómo se dividen y demás. Siempre se debe trabajar de forma ordenada, con sus carpetas, llevar un control de lo que hacemos. Eso es ya algo técnico, pero ya que se puede visualizar, pues sería esto de aquí. Bien, pues vemos las diferentes partes, tenemos el frontal, tenemos el lomo, tenemos la contraportada y lo que serían las solapas. Después en la parte trasera nos encontramos con el logotipo de la editorial, una página web que también se puede poner, en este caso es la página web de la autora, y el logo también de Principio Cero de la autora. Después aquí también el tema de la biografía. Y ahora la versión de Amazon, lo mismo, pero sin las solapas. Se han quitado esas solapas, se ha adaptado una plantilla. Es la plantilla esta que tenemos aquí. Como vemos, Amazon pues nos pone una plantilla, nos da una plantilla que va en base de la cantidad de páginas, el tipo de papel, etc. Nos sale aquí el tamaño del libro, el lomo, y tenemos que adaptarlo en base a esto. Y después ya la versión ebook, que es solamente el frontal, que es lo que he comentado antes. Pues estas serían todas las versiones de portada, todos los tipos de portada que tenemos. En Asterisco Escritores hacemos todos estos tipos de portada y lo bueno es que si contratas, por ejemplo,
alguien contrata el servicio de una portada de imprenta, tiene la adaptación de todas las versiones, de las otras versiones. Tiene la versión de Amazon, tiene la versión de ebook y tiene también la versión del formato nuevo de Amazon de tapa dura. Todo ello por 50 euros, que es lo que cobramos por el diseño de la portada. Pues bueno, aquí termina este vídeo. Cualquier cosa, cualquier duda nos pueden escribir, ya sea por WhatsApp, redes sociales, correo electrónico, etc. Pues bueno, un saludo.